Muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con el avance de la unidad número 3, concerniente a la administración científica. Como ustedes recordarán, en la unidad número 2 veíamos la comparación entre dos corrientes ideológicas, ¿no? La administración científica y la administración clásica. Una, que es la administración científica, tenía como principal exponente a Taylor, Frederick Taylor, un estadounidense, y la administración clásica a un francés de apellido Fayol. El día de hoy nos vamos a centrar en la administración científica de Taylor. Solo para hacer recuerdo a la anterior clase, mencionábamos que eran dos teorías científicas que son teorías administrativas, que son totalmente diferentes porque se estaban desarrollando en diferentes espacios geográficos, ¿no? O en diferentes partes del mundo, en dos situaciones que eran extremadamente distintas. Bien. Entonces, nos enfocamos el día de hoy a la administración científica de Taylor. Taylor enfatizó la sistematización de los fundamentos de la producción. Bien, también hacíamos mención la anterior clase que Taylor, como Fayol, eran dos ingenieros, ¿no? Por lo tanto, ellos se preocupaban más que todo por la eficiencia de la productividad de una empresa. Ese era su fin o su objetivo final, ¿no? Más allá de que ese interés haya producido teorías administrativas que funcionan hasta el día de hoy, ¿no? Según la empresa, según el rubro, ¿ya? Según la situación social de un país. Bien, hagamos una pequeña introducción. Ya. El enfoque típico de la Escuela de la Administración Científica se basa en el énfasis puesto en las tareas. Ya vamos a dar algunas pautas y también vamos a pedir a los compañeros que lean. Jocelyn Vallejos, ¿nos puede leer las dos siguientes? Buenas noches, Luisen. El nombre de esta escuela obedece al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración para alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la medición. Bien, muchas gracias. Entonces, de ahí se origina el nombre de administración científica. Lo que Taylor buscaba era manejar administrativamente una empresa, pero aplicando ciencia, ¿ya? O pasos científicos. Y los métodos científicos más aplicables a una empresa son los de la observación y la medición, ¿ya? Más allá de que él proponía o propuso 4 métodos científicos, los más aplicables dentro de una empresa son la observación, es decir, estar atento. Pero voy a aceptar a los que están ingresando. Un momento, ya. Estar atento, observar. Si ustedes, bueno, más adelante van a llevar métodos de investigación y la observación es una de ellas, ¿no? Y es válida como un método científico. Y la medición, que vendría a ser la comparación de los resultados obtenidos con los resultados esperados para una empresa. Y de esa manera se esperaba llegar a resultados más favorables. Muchas gracias, Daisy. Ahora vamos a pedirle a Carmen Adelaida, si nos podría ayudar con las siguientes 2 líneas. Buenas noches, Lisa. ¿Leo eso? Lo que acaba de aparecer. Sí, lo que acaba de aparecer, exactamente. Así, la Escuela de la Administración Científica fue iniciada a comienzos del siglo XX por el ingeniero estadounidense
Frederick Taylor. Esta escuela se propuso eliminar el desperdicio y las pérdidas sufridas por las empresas y elevar los niveles de productividad mediante la aplicación de métodos y técnicas de ingeniería industrial. Bien, muchas gracias. Entonces aquí simplemente para recordar, nos dice, ¿no? La Escuela de la Administración Científica inicia en el siglo XX, a principios del siglo XX, por Taylor, un estadounidense. Nos recalca que es un ingeniero industrial que busca la máxima eficiencia en la productividad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de esta escuela? Eliminar el desperdicio y las pérdidas sufridas por las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso elevaba los costos, porque eso puede provocar desempleo, bueno, muchos factores, ¿no? Vamos a ver más adelante cuáles eran los factores por el cual Taylor buscaba eliminar, ¿ya? Con su teoría. Bien, eso como introducción, ¿ya? Para vámonos adentrando a lo que es la obra de Taylor, ¿ya? Veamos qué hacía Taylor. Bien, Taylor en 1878 comienza su vida profesional como un operario, ¿ya? Él era capataz de una empresa, se llamaba Midvale Steel, ¿ya? Eso es en Estados Unidos, el lugar donde él es originario. Bien, otra característica, cuando empezó a trabajar Taylor en esa empresa, imperaba el sistema de pago por pieza, ¿sí? O por tarea, ¿ya? Entonces, ustedes se imaginarán, el día de hoy también se maneja este sistema, ¿no? Pieza terminada, pieza pagada. Es un sistema que también se utiliza mucho en la albañilería, ¿cierto? Y en la construcción. Si ustedes quieren levantar una pared, tienen dos opciones. O le pagan por día o le pagan por obra, ¿no? Entonces, el albañil, ¿qué es lo que hace? Calcula los metros cuadrados y dice, voy a cobrar tanto por cada metro cuadrado. Entonces, ese es el sistema que imperaba en el inicio del siglo XX, ¿no? Siglo XIX, siglo XX. El sistema de pago por pieza o por tarea. Bien. ¿Qué más nos dice en la teoría? O sea, en los inicios de esta teoría, que los patronos o patrones, que los conocemos el día de hoy, ¿no? Los jefes de una empresa, buscaban ganar el máximo al fijar el precio de la tarea, mientras que los operarios reducían su ritmo de producción para equilibrar el pago por pieza determinado por los primeros. Entonces, aquí había un problema entre el dueño de la fábrica y los operarios o los jornaleros, ¿no? Si lo queremos conocer así. El primero quería pagar, bueno, en realidad él al tener el poder económico, le ponía el precio a cada pieza producida dentro de su empresa, ¿ya? Y obviamente, como todo dueño de la empresa, busca pagar lo menos posible, ¿no? Mientras que por el otro lado estaban los jornaleros o los trabajadores que se sentían desmotivados, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le provocaba un problema a la empresa, o sea, se sentían desmotivados por el bajo precio que les ofrecían los dueños de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacían para equilibrar eso? Bueno, ya que él quiere ganar mucho, yo voy a producir menos, dice, ¿no? Para que él no gane mucho. Ese es el problema con el que se encontraba Taylor al empezar a trabajar en esa empresa. Bien, y dice que esta situación llevó a que Taylor estudie el problema de la producción buscando ese equilibrio, ¿no? Lo que hoy se conoce como el método ganar-ganar. Es decir, ganan los patrones y ganan los empleados. Bien, ese es el inicio de la obra de Taylor, ¿no? Lo que lo llevó lo que lo motivó a realizar el estudio. Bien. Ahora, los estudios de Taylor o los trabajos de Taylor presentan dos periodos, ¿ya? Veamos qué pasa en el primer periodo. Es como una novela de 2 capítulos, ¿no? Bien, Lucy, ¿nos escucha usted? Lucy.
Buenas noches, Licen. Sí, un poco entrecortado, sí. ¿Nos puede leer, por favor, la primera parte? Dígame. ¿Sí? ¿Puede leer la primera parte? Sí, ahorita. El primer periodo de Taylor corresponde a la época de publicación de su libro Shock Magnate, Administración de Talleres, en 1903, sobre técnica y racionalización del trabajo del operario mediante el estudio de tiempos y movimientos. Muy bien. Entonces, en el primer periodo de Taylor, ya, es cuando él lanza su primer libro, se llamaba Shop Management, ¿ya? O en español, Administración de Talleres. En este libro, él lanza lo que vendría a ser el primer boom del proceso productivo de las empresas en ese tiempo, ¿ya? Algo que se llama técnica de racionalización del trabajo, ¿ya? Y estudio de tiempos y movimientos. Vamos a ver más adelante qué tan efectivo ha sido el estudio de tiempos y movimientos para las empresas de ese entonces, e incluso el efecto que provocó estas técnicas han llegado hasta el día de hoy, ¿no? Bien. Dice, Taylor comenzó desde abajo, ¿ya? Es decir, a él le interesaba el nivel operativo. Los operarios, es decir, los trabajadores, los que están en el área de producción, ¿ya? Si ustedes recordarán el tema anterior, el de Taylor era un estudio de abajo hacia arriba, mientras que el de Fayol era un estudio de arriba hacia abajo. O sea, que le interesaba más que todo la gerencia y los niveles administrativos, y se enfocaba en que si los niveles administrativos y la gerencia están realmente capacitados, toda la empresa hacia abajo podría marchar bien, ¿no? Sin embargo, no, Taylor dice, lo más importante son los operarios. ¿Por qué? Porque ellos son los que al final tienen la producción en sus manos, ¿no? Depende mucho de ellos el nivel de productividad de una empresa, ¿ya? Por más de que los gerentes sean muy capacitados, sin el nivel operativo no existe empresa que pueda salir a flote. Antonio, ¿usted nos escucha? Léanos los dos siguientes, por favor, Antonio. El primer periodo de Taylor corresponde a la época de su publicación Antonio, de su libro. Sí, sí. por favor, estén atentos, por favor. No estamos viendo eso ahorita, estamos ya por la parte de abajo. Ya, listen. Ya, Taylor comenzó desde abajo. no, más abajo todavía. Desde donde dice comprobó. Concluyó. Concluyó que si el Comprobó, operario más desde productivo, comprobó que el operario es desde ahí para abajo. Eso es. comprobó que el operario era corriente, producía mucho menos que de lo que era potencialmente capaz. Concluyó que si el operario más productivo percibe que tiene y obtiene la misma remuneración que su colega menos productivo, acaba por acomodarse, pierde el interés y dejan de producir según su capacidad. Ya, muchas gracias. Bien, entonces, cuando Taylor empezó a hacer su estudio desde abajo, ¿ya? ¿Qué es lo que comprobó? Nos dice que el operario corriente producía mucho menos de lo que era potencialmente capaz. Es decir, él pudo evidenciar que existía una desmotivación por parte del trabajador a producir más. ¿Por qué? Dice, porque no era justo que él, al ser un trabajador eficiente, se le remunere de la misma manera que otro que no es tan eficiente o tan productivo como es él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a ese sistema o lo que nos llevó a ese sistema en ese momento?
a que aquellos que realmente tenían un interés de trabajar, que eran más habilidosos, que tenían mejores habilidades técnicas, se acomodaran a los trabajadores que eran un poco menos productivos, ¿no? Entonces, en vez de que todos jalen hacia arriba, es decir, en que todos intenten ser cada vez mejor, los que eran menos eficientes jalaban a los más productivos a que se estandaricen, pero en niveles bajos. ¿Ya? Eso es lo que concluye en el primer periodo de Taylor, ¿no? Su primer estudio. Bien. Ahora veamos, vamos a hacer un resumen para no ver todo este libro, el Short Management. Vamos a hacer un resumen. ¿Cuál es la esencia de ese libro? ¿Ya? El libro de Taylor, el primero que lo sacó. ¿Ya? Najid, por favor, ¿nos los puede leer? Los primeros dos. El objetivo de la administración es pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios de producción. Para lograr ese objetivo, la administración debe aplicar métodos científicos de investigación y experimentación para formular principios y establecer procesos estandarizados que permitan el control de las operaciones de producción. Ya, gracias, Najid. Entonces, bien, el objetivo de este libro, dice, el objetivo de la administración debería ser, ya, entonces estas son conclusiones del libro, pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios, ¿ya? ¿Qué es lo que aproximadamente se da hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, aunque hoy día ya está más avanzada la administración, se separó la administración administrativa de la administración del talento humano, ya está separada, cosa que en ese tiempo no estaba separada. Entonces, pagar mejor a sus trabajadores para obtener mejores resultados. Es decir, que ellos sientan la motivación, ¿no? La parte filosófica de la administración del personal. Luego dice, para lograr este objetivo, la administración debe aplicar métodos científicos de investigación y experimentación para formular principios y establecer procesos estandarizados que permitan el control. Ya, esto vendría a ser como la finalidad del libro, ¿no? De la propuesta de Taylor. Vamos a ver, Carla Paola, usted que está muy contenta. Léanos los dos siguientes, por favor. Los empleados deben ser seleccionados científicamente y llevados a puestos de trabajo, donde las condiciones laborales sean adecuadas para que puedan cumplir las normas. Los empleados deben ser entrenados científicamente en la ejecución de la tarea para perfeccionar sus aptitudes, de modo que cumplan la producción normal. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a minimizar. Ahora sí. Bien. Entonces, él propone, como veíamos en la anterior lámina, que la ciencia o los procesos científicos sean incorporados dentro de la organización. En sí, dentro de la administración, ¿no? Entonces, dice, si se va a incorporar procesos científicos dentro de la organización, debería empezarse por la clasificación de los empleados. ¿Ya? De esa manera, no se debe seleccionar empleados como se hacía anteriormente, incluso como se hace el día de hoy, ¿no? Si ustedes conocen esos sectores donde se reúnen los trabajadores, por ejemplo, donde se reúnen los albañiles, donde se reúnen los pintores, los plomeros, ¿no? Si es que alguno aún se da vueltas por la ciudad y conoce a alguno de ellos, va a entender que cómo hacen la contratación de esos obreros, pues llega el auto, ¿no? Digamos el que necesita a los trabajadores y les dice,
Usted súbase a la camioneta, le dicen, ¿no? Súbanse al auto y van a ir a arreglar una pared. Entonces, algo así ocurría en el tiempo en el que estaba Taylor estudiando su teoría, ¿no? Decía, los empleados eran seleccionados de manera aleatoria. Y lo que propone es que sean seleccionados de manera científica y llevados a puestos de trabajo donde las condiciones laborales sean adecuadas, ¿no? Es decir, donde exista un buen ambiente de trabajo. Vamos a ver más adelante que se propone la reducción de horas, que un cuerpo, bueno, hay una parte que realiza un estudio del cuerpo humano siempre, ¿no? Un cuerpo cansado no es un cuerpo productivo. Una mente cansada no es una mente productiva también, dice, ¿no? Entonces, propone que el ambiente laboral sea adecuado para los trabajadores, no solamente pensar en las ganancias de los dueños, sino también en las condiciones laborales. Y también dice que los empleados deben ser entrenados científicamente en la ejecución de la tarea. Ya ahí es donde aparece ese estudio de tiempos y movimientos, donde se capacita al trabajador para que pueda realizar el trabajo, pero ya en series, ¿no? Porque vamos a ver más adelante, igual no quiero adelantarme, vamos a especificar cómo encontró Taylor en la empresa en la que Walt trabajaba, ya que se realizaban los trabajos o los procesos productivos. Bien. Y también que los trabajadores sean puestos según sus aptitudes, ¿no? Por ejemplo, si yo no soy bueno para manejar un martillo, no me van a poner a clavar, ¿no? Si no soy bueno para el serrucho, no me van a poner a serruchar. Entonces, ese estudio científico de los empleados tenía que aplicarse según la teoría de Taylor para que pueda por lo menos cumplir, dice, con las producciones normales que se esperaban en una empresa. Bien, y como último punto ya del libro, él planteaba que la administración era el responsable de la atmósfera de una empresa, ¿ya? Y que esa atmósfera debería ser cordial, íntima, familiar, debería ser positiva, ¿ya? No tan explotadora como se era en ese entonces, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque una buena salud psicológica de los trabajadores, en primer lugar, garantizaban que ellos sigan trabajando ahí, ¿no? Es decir, no había mucha rotación de trabajadores porque ellos no sentían la necesidad de abandonar su puesto laboral. Es lo que pasa el día de hoy, ¿no? Si su trabajo es bueno, su jefe es bueno, sus colegas son buenos, entonces uno pues desea trabajar ahí, ¿no? No desea buscar un mejor sueldo. Incluso el día de hoy, un buen ambiente laboral en muchas ocasiones supera al factor económico, ¿no? Yo prefiero trabajar en un lugar donde me paguen algo que cumpla mis expectativas, pero donde me siento bien, en lugar de ir a un lugar donde me paguen mejor, pero yo me sienta poco valorado o explotado, ¿no? Entonces, eso es lo que proponía Taylor para garantizar la continuidad de los trabajadores. A ver, yo les hago una pregunta ahora. Vamos a hacer una pregunta abierta para que ustedes vayan acumulando puntos, ¿ya? Díganme, ¿qué problema le genera a la empresa que sus trabajadores estén cada vez rotando? Ya, es decir, existe un alto abandono de la carga laboral o de la fuente laboral. ¿Qué problemas les puede ocasionar a ustedes como jefes o como administradores? El retraso de los productos que vayan a tener, dicen, o los que vayan a, digamos, esos empleados en la área en la que están, podría retrasarse y eso perjudica mucho. Poca producción, dicen. A ver, es por puntos, por si acaso, se las repito las preguntas. Si ustedes fuesen administrador de una empresa, ¿qué problemas le genera que cada vez estén cambiando el personal? Ya así para resumir la pregunta. Que no A se ver, haga los escucho. eficientemente ¿Quién el quisiera trabajo, opinar? que no se haga eficientemente el trabajo.
Pérdida, Listen, pérdida para la empresa. Pérdida de tiempo. Pérdida y poca producción. Se pierde tiempo, licenciado, y también no se perfecciona el trabajo. Cada vez tienen que capacitar nuevamente al personal que entra. Y ahí pierden tiempo. Veo a muchos que hablan, pero que Es parece que pérdida están de con su tiempo, micrófono Lisa, así como apagado. dijo el compañero David. Ah, no, perdón, estaba yo con mi audio apagado. Bueno, entonces no pude escuchar a los que hablaron. La perdiza, ¿no? Sí. Con razón yo lo veía mover la boca y dije, ¿qué estará pasando? Dije. Pero lo vi, a ver, si no me equivoco. Mi cámara. Lo vi a David, ¿a quién más lo vi? Dicen, es poca producción y pérdida de tiempo. Ya, poca producción, pérdida de tiempo, muy bien. Eso fue lo que yo dije, Lisa, igual. Yo también le dije eso a Ulises. Ya, todos dijeron eso Compañero ahora. David igual le dijo. Opino lo mismo, van a decir todos. Yeah. Ya, a ver, vamos, está bien, poca producción, pérdida de tiempo. ¿Quién más tiene alguna opinión? Pérdida de dinero. Aparte, Listen, de pérdida de tiempo y pérdida de No hay ganancia, Listen. capacitaciones con los trabajadores también afecta económicamente. Dicen, no hay ganancia, también es casi lo mismo, pérdida de plata. Y ya muy pues, bien. no da para seguir así. Mejor es cerrar la... Puede entrar en quiebra. Eso me sonó a queja eso ya de que no da para seguir así. Ya, ya desde el punto de vista de los dueños, obviamente hay una pérdida de dinero, ¿no? Y ahora, ustedes como administradores, ¿en qué les perjudica? Podría ser la fecha de Administrando bien, dicen que no somos buenos administradores. la salida de los productos, afecta en la producción y bueno, básicamente. Dicen, Sí, le escucho. Dígame. ¿qué le iba a decir? Ay, espere, yo me olvidé. Que no somos buenos administradores, pues, que estamos haciendo mal a la empresa. En vez de buscar soluciones, nos estamos hundiendo más encima con ellos. Ya, bueno, puede ser, parcialmente sí, porque la fuga de empleados no siempre se basa a nosotros, ¿no? O es por culpa del administrador. Ya. ¿Quién más tenía otra opinión? Decía, no recuerdo quién, creo que Carmen, o decía que afectaba en la producción de la empresa, ¿no? Yo sí. Por ahí va una respuesta, por ejemplo, ¿no? En la producción de la empresa. Pero ¿por qué le afecta en la producción de la empresa? Porque el personal nuevo que entre no va a trabajar como el personal que está saliendo. Sí. Ya, muy ¿Quién bien. va a aprender también? En pocas palabras, le va a costar aprender. Le va a costar aprender, ¿no? Y bueno, a nosotros nos afectaría de gran manera porque perdemos tiempo capacitando nuevamente a personas que van a salir de la empresa en poco tiempo, ¿no? Es decir, los capacito para que se vayan de aquí a un mes, por ejemplo, 2 meses. Entonces, eso es una pérdida económica para la empresa, pérdida de tiempo para nosotros como administradores. Y bueno, los únicos beneficiados serían las nuevas empresas que ya contratan personal que están capacitados en un área, ¿no? Bien, ya. Entonces, este es un resumen de lo que propone el libro de Taylor. Tenemos 5 minutos más, vamos a aprovecharlo. Los puntos, dicen. Ya, los puntos. Unos puntos para usted y unos guiones para los demás, ¿ya? Vamos al segundo periodo de Taylor, ¿ya? Entonces, en su primer periodo ya vimos lo que él proponía, por qué se inició el estudio, ¿no? Vimos el por qué y qué propuso Taylor como solución. Ahora, en su segundo periodo,
ya corresponde a la época de la publicación de su libro Principios de Administración Científica. Entonces estamos hablando del año 1911. Bien, ya. Carlita Guaray, usted quiere leer, ¿cierto? Léanos, por favor, esta parte. Concluyó que la racionalización del trabajo operativo debería estar apoyada por una estructura general de la empresa que diera coherencia a la aplicación de sus principios. A partir de ahí... ¿Hasta ahí nomás? Siga mejor ya, para resumirlo. A partir de ahí desarrolló los estudios sobre la administración general, a la cual denominó administración científica. Sin embargo, no abandonó su preocupación por la tarea del operario. Muy bien. Bien, entonces, en esta parte, en su segundo periodo, su segunda gestión, si quieren entenderlo así, dice que concluyó que la racionalización del trabajo, ese estudio, división del trabajo que proponía, ese estudio de tiempos y movimientos, tenía que estar sí o sí apoyada por una estructura general de la empresa. ¿Ya? Entonces, de nada servía, es como que yo les dijera a ustedes que quiero que su empresa sea la número 1 en la administración de sus finanzas, ¿ya? Pero no contrato más que a puros practicantes, ¿ya? A puros estudiantes de la universidad que están en la mitad de su carrera, que quieren aprender, ¿no? Entonces, con esos practicantes nunca vamos a ser el número 1. Es lo mismo que dice Taylor acá. Ya que vamos a hacer una racionalización del trabajo y un estudio operativo del trabajo, la empresa tiene que apoyar por ejemplo, a este departamento que tiene que formarse, ya, para que exista coherencia con la aplicación de sus principios. En sí le está diciendo, necesito una oficina, un departamento dentro de la empresa para poder gestionar el estudio de los trabajadores. Bien. Dice que a partir de ahí desarrolló los estudios sobre la administración general, ¿ya? Y de ahí nace la administración científica. ¿Ya? Por más de que su estudio se basaba en la administración general, nunca dejó de enfocarse, nos menciona, en la preocupación que tenía por la tarea del operar. ¿Ya? Bien, tenemos 2 minutos. Sigamos. Ahora aquí vamos a hacer un análisis del segundo periodo de Taylor, ¿ya? Vamos a hacer un resumen del libro que mencionábamos que lanzó en su segundo periodo, que es el de aquí, ¿no? Principios de la Administración Científica. Vamos a ver el resumen o el análisis de ese segundo libro. Ya, pero para no dejarlo a media, mejor vamos a lanzar un nuevo libro, ¿ya? Entonces, en 1 minuto regresamos de su descanso. Bueno, que no es descanso porque es muy corto.